No tuve la relación tan estrecha que han tenido ustedes con Juan Carlos. Yo a Juan Carlos, el primer trabajo de Juan Carlos que leí fue el que estaba publicado en Modos de Producción en América Latina. Yo estudiaba en esa época en la universidad. Y luego el libro que empezó a llegar, vino La Noche Negra, muchos nos quedamos acá adentro, no había mucha bibliografía, además yo dejé totalmente la historia de lado, pero en el 85 tomamos contacto con su libro, magnífico libro de la economía colonial, y no lo conocía personalmente, digamos, nunca había tenido trato con él. Y en el año 89, 90, en una pequeña compilación aparece un estudio de un balance historiográfico sobre historia rural, y me veo nombrada por ese trabajito pionero que me publiqué en Andes, el de la estructura agraria, y fue como haber sacado la lotería más o menos, que Juan Carlos Garavaglia me incluyera en una... pero no lo conocía, y lo conocí en el archivo. Aquí en el archivo, cuando yo venía a esa época muy frecuentemente, lo conocí en el archivo en el ascensor, o sea, habíamos estado trabajando, pero yo no... Y cuando bajábamos para salir del archivo, recuerdo que era ese ascensor viejo, antiguo, que se movía horrible, y yo dije, ay por Dios, que me dio miedo, y dice, bueno, porque no has estado, entonces me empezó a contar del terremoto en México, y que lo había sorprendido en la universidad y que su familia estaba del otro lado de México y no sabía, entonces y dijo que había decidido dejar México justamente por ese terremoto y se fue a Francia. Y ahí esa fue cuando lo conocí. Después en Córdoba, recuerdo, cuando se hicieron las jornadas de historia económica en Córdoba, creo que vos también estabas, bueno, había venido Ibarra de México y había presentado un trabajo sobre precios, y el comentarista había sido Enrique Tandester, y había estado bastante duro. Y después venía yo, pobrecita, ¿no? Entonces, el comentarista era también Tandester. Entonces, cuando empecé a hablar de las mulas allá que andaban comerciando con el Alto Perú, dije, pero yo no hice estudio de precios, solamente digo el valor. Y Juan Carlos, que estaba sentado en la primera fila, dijo, che, pero mira el sol que hay, ¿para qué abrirá el paraguas? Ay, no sabía si reírme o seguir temblando ante el comentario que podría llegar después. Y en esa misma mesa recuerdo que estaba Carlos Mayo exponiendo también. Entonces siempre polemizaba. Entonces, no sé qué empezó a decirle Juan Carlos con respecto a la fuente que había. Entonces Carlos le dijo, por favor, no me invalides la fuente, que la única que tengo es recuerdo de provincia. Lo que yo recuerdo es que más allá de los debates que existían, había un clima, generaban un clima simpático, digamos, donde el resto de los mortales nos reíamos de ver cómo se picoteaban, pero con qué gracia, ¿no? Y en el caso mío estuvo muy oportuno. Miró el cielo, y es verdad que estaba totalmente azul el cielo por la ventana. ¿Por qué abrirá el paraguas si el cielo está azul? Y yo, bueno, el trance lo pasé bastante bien, pero hice la aclaración, ¿no? De que yo no trabajaba a precio, de que solamente estaba dando el valor de la mula. Y después, bueno, yo no he tenido mucho trato con él, sí, la admiración hacia su obra, ¿no? Que siempre me pareció magnífica. Y sobre todo ese libro que lo tenemos todavía como libro de cabecera en la cátedra de Argentina 1. Nada más, pero siempre le agradecía a Juan Carlos cuando salió con ese chiste, porque relajó y aflojó y me ayudó a aflojarme a mí, que estaba histérica más o menos. Bueno.